Son las 10 de la mañana con 10 minutos, estamos de regreso. Tienen ahí el hashtag si quieren participar con Cavada CHBCNN. Y nosotros estamos ya con la diputada Alejandra Sepúlveda del Frente Federación Regionalista, Verde Social, y junto a Tomás Fuentes, Renovación Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. Buenos días, Rafael, Tomás. Qué gusto Alejandra. escucharlos. Se sigue debatiendo la necesidad o no de un cuarto retiro. El argumento, digámoslo así, más escuchado a favor de aquello a favor de un cuarto retiro, es que debido al retraso en generar esta ayuda constante, definida, suficiente, se generó una gran deuda en muchos hogares. El argumento en contra más escuchado es que ahora que tenemos el IFE, el cuarto retiro es innecesario porque además afecta a las pensiones y contribuye a recalentar la economía y con eso la inflación. Dejando esto en claro, para que tengamos el piso de donde iniciar la conversación, Alejandra, ¿debe aprobarse un cuarto retiro de los fondos de la AFP? Bueno, mira, Rafael, yo creo que es muy importante, ¿no?, que podamos complementar ambas cosas. Porque recordar que el IFE, ¿no? El IFE solo es la línea de la pobreza. Y cuando uno analiza, ¿no es cierto?, lo que plantea el propio Ministerio de Desarrollo Social, son 2.000 kilocalorías diarias. Eso es lo que plantean los 177.000 pesos. Y además porque lo que se plantea igual y que es muy importante, tiene que ver con la clase media, ¿no? La clase media donde hoy día, ¿no es cierto?, tenemos créditos hipotecarios, donde tenemos jóvenes que están estudiando, donde tenemos niveles, ¿no es cierto?, de endeudamiento que antes de la crisis eran muy complicados y hoy día también, ¿no es cierto?, son realmente altos. Frente a esa situación, además, tenemos 2 millones de empleos, ¿no es cierto?, que estaban antes de la pandemia, en plena crisis, y 1 millón de empleos todavía no se logran recuperar. Entonces, frente a esta situación, nosotros decimos que es absolutamente complementario y tiene que ver además con que es voluntario. Y es voluntario y yo espero, ¿no es cierto?, que se entienda hoy día que muchas familias de clase media que hoy día seguramente están escuchando el programa, necesitan tener este cuarto retiro. Otro dato, Rafael, Tomás, el 42% de las pymes, aquellos que tienen menos de 5 trabajadores, hoy día ocuparon, ¿no es cierto?, los retiros para poder solventar y sustentar su emprendimiento. Entonces, incluso la estructura del empleo ha cambiado a partir, ¿no es cierto?, de los retiros. Por eso que para nosotros es complementario, necesario y urgente para las pymes, pero también para una clase media que está absolutamente empobrecida, Rafael. Tomás Fuentes. Rafael, mira, lo más popular sería decir hoy día retiremos el cuarto retiro. Saquemos los fondos del seguro de cesantía. ¿Por qué es popular? No porque lo diga yo, sino porque cuando uno dice esto es voluntario y uno revisa las cifras, en el primer retiro también era voluntario. Sin embargo, el 7,8% de los chilenos solamente no retiró el primer retiro. Por tanto, la voluntariedad, si bien es voluntaria, evidentemente, todo el mundo quiere retirar la plata, producto de una cantidad, un sinfín de cosas. Dicho eso, yo estaba de acuerdo y siempre hemos reconocido, los que somos oficialistas, la gran mayoría, que el gobierno llegó tarde, que pedíamos merma económica, que invisibilizábamos ciertas cosas que sucedían en pandemia que no estábamos acostumbrados, como por ejemplo el problema de la salud mental, que no estaban antes cubiertos porque no teníamos esas enfermedades y hoy día sí las tenemos. Pero dicho eso, Rafael, yo creo que, mira, hay cosas que ya son evidentes. Evidente que ya el tema no puede ser la AFP. Chao AFP, no hay discusión en eso. Evidente, y el jueves presentamos un proyecto de ley con Jorge Urán, de que hay casos que ya son obviamente excepcionales, que tú tienes que retirar tus fondos de pensiones, ya sea al principio, da lo mismo cuándo, pero obviamente, caso uno, si tienes una enfermedad grave, ¿cómo vas a guardar plata para la vejez si no tienes cómo enfrentar una enfermedad grave en tu futuro? 2, por ejemplo, para el pie con un monto máximo de tu primera vivienda. Si no tienes dónde vivir, ¿para qué vas a guardar plata para la vejez? Y 3, cuando tienes un monto, por ejemplo, da lo mismo, pero pongámoslo en perspectiva, de menor a 1.700 UF, 50 millones de pesos.
y te va a dar una pensión de 120 lucas. ¿Acaso no es mejor que estando pronto a jubilar puedas tener esos 50 millones para ver cómo terminar mejor haciendo una pyme, emprendiendo, etcétera? Dicho eso, en esos casos excepcionales que yo creo que no hay duda y que espero que el Congreso lo votemos luego porque yo creo que estamos todos de acuerdo, quiero decir lo siguiente, Rafael. Si se extendió el IFE, que fue lo que todos pedíamos, y con distintos nombres, IFE, universal, ingreso mínimo, da lo mismo, que se inyectan 6.000 millones de dólares, donde Alejandra tiene razón, se perdieron 2 millones de trabajos, recuperamos 1. Y además, adicional, hay un ILE, ingreso laboral de emergencia, para recuperar el empleo. Yo prefiero ser impopular y decir, Rafael, que asumo la próxima elección diciendo que no se requiere un cuarto retiro y que lo evaluemos en diciembre, pero ¿sabe por qué? Porque un cuarto retiro significa lo mismo. Está bien, yo sé que los fondos son de los chilenos, obvio, es plata de los chilenos. Pero sacando los retiros y quedando en cero, ya tenemos 5 millones, alguien tendrá que darte una pensión después. Y después la discusión del futuro en un par de años más va a ser, para todos los chilenos que no tengan pensión, ¿cómo no va a ser un derecho que el Estado te asegure una pensión digna? Y nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir, no puede ser mínimo 500 lucas, ya. 500 lucas para 5 millones y medio de chilenos que no tienen ni un fondo de pensión. Entonces lo va a tener que generar el Estado. La pregunta es la siguiente, si eso lo va a generar el Estado después, y hoy día un cuarto retiro significa, por ejemplo, terminar con todos los campamentos en Chile. Por ejemplo, un cuarto retiro significa 5 meses más de IFE para enero, febrero, marzo, abril y mayo. Por eso yo digo hoy día, si tenemos la extensión del IFE y tenemos la creación del ILE, creo que lo prudente... Perdón, me perdí, diputado. ¿Para no calentar la economía? ¿Por qué un cuarto retiro significa más tiempo de IFE? Pues son fondos totalmente diferentes. Uno viene de la AFP y el otro viene del Estado. Eso es lo que te decía yo. Son fondos, primero, definir de que evidentemente son fondos totalmente distintos. Los de tu seguro de pensión... Usted dice que un retiro equivale a aquello. Equivale a aquello. Ya, pero hay ya. que decir lo siguiente. Reconociéndole a los chilenos que son los fondos de su esfuerzo, de su trabajo, cuando tú quedas sin fondos, ¿quién va a cubrir después la pensión? Claro. El pilar solidario, el Estado. Entonces yo te quería señalar de que, Claro, para ponerlo en perspectiva, si nos ponemos de acuerdo después en el debate del futuro, que va a ser todos los chilenos necesitamos una pensión digna del Estado, ya, pongámosle número, 500.000 pesos, para casi 6 millones de chilenos. Solo quiero advertir de claro, que son decisiones que hoy día son populares, pero son muy costosas. Claro, Entonces entiendo. yo por eso digo solamente, no digo no, digo solamente responsabilidad y prudencia para ver cómo llegamos a diciembre con los nuevos recursos inyectados. Te escucho, Alejandra. A ver, antes de que hable ¿Puedo, doña Rafael? Alejandra, quiero que leamos una pregunta que nos llega por Twitter. Sam dice, hace 2 meses recibo el IFE universal, 177.000 pesos. Nunca califiqué para los otros IFEs. Con el cuarto retiro obtengo 16 ingresos familiares IFEs. Ahora, Sí, sí. ¿Sí? la lógica de la que hace Gala Sam ahí no tiene ninguna discusión posible, digamos, no calificaba para nada, ahora con el cuarto retiro obtiene un monto grandísimo. Bueno, vamos con el ejemplo de Sam, que a mí me encanta cuando nos escribe a los noticiarios. Yo creo que esa es la mayor realidad, ¿no? Esa es la realidad de las personas. Entonces, cuando Sam nos dice, mira, no califiqué porque es de clase media y no estaba, ¿no es cierto?, dentro de lo que tiene que ver algunas personas ni siquiera con el registro social de hogares. Claro. Entonces, hoy día, cuando se amplió al IFE universal, y ojo, no es universal, sino que llega hasta el 90%, entonces, porque uno dice, bueno, 2 profesores que viven solos tampoco califican. Entonces, frente a lo que dice Sam, esa es la realidad, pues. O sea, lo que se necesita hoy día es el cuarto retiro en forma complementaria. Y en forma complementaria porque lo que hace Tomás es confundir cifras, ¿ah? Es confundir cifras. Tú no puedes igualar lo que tiene que ver con el retiro a lo que el Estado necesita para construir o para hacer determinada cosa. Te pongo un ejemplo, Rafael, que para mí es dramático. Tenemos 200.000 millones, ¿no es cierto?, en fondos de ahorro. 200.000 millones, 212.000 millones en estos 40 años donde se han juntado estos recursos y que, ojo, se han prestado y se han ocupado para los mismos de siempre, ¿no es cierto?, los 4 o 5 grupos económicos del país. Y eso se suponía, ¿no es cierto?, que por chorreo tenía que llegar a todos los chilenos y chilenas. Bueno, pero en esas circunstancias, ¿sabes cuántos se han incorporado y entregado
de la plata de todos los chilenos que era para pensiones, efectivamente para pensiones, de los 212.000, 30.000 millones. 30.000 millones para pensión en los 40 años. En los 40 años, 50.000 millones ha puesto el Estado en Pilar Solidario. 50.000. Entonces tú dices, Rafael Tomás, algo que era para pensiones, estructuralmente para pensiones, lo dice la Constitución. Bueno, hoy día solo 30.000 efectivamente se han incorporado en el objetivo más importante. Entonces uno, Rafael, se pregunta, ¿cuál es el objetivo más importante entonces? ¿Es hacer pensiones? ¿Pensiones dignas? Hagamos una salvedad, Alejandra, hagamos una salvedad. Espérate, El resto de esos montos están dando vuelta todavía, 30.000 se han ocupado. Ahora, Claro, yo creo que la pregunta que usted hace es legítima. Era, ¿este fondo pretendía crear un fondo financiero para el ejercicio bursátil o pretendía crear pensiones? Es que eso es, pues, esa es la pregunta de fondo. ¿Qué es lo que quería esto? Entonces, si tú tienes hoy día, que de esos 212.000, y vamos a la cifra gruesa, porque ahí está la intencionalidad política, ¿no? Entonces, de esos 212.000, solo 30.000 están puestos en pensiones. Entonces uno dice, bueno, se está repartiendo algo de eso, porque solo hoy día el 25% se está entregando, pero además, Rafael, Tomás, esa es la estructura que ya tenemos que cambiar. Esa es. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, por lo menos, ¿no es cierto?, los de centro izquierda, la mayoría de los candidatos presidenciales, es que necesitamos un fondo, ¿no?, que permita reestructurar y entregar de verdad una pensión básica, y a partir de eso capitalización individual. Entonces, si queremos hoy día de verdad hacer un cambio en pensiones, ahora ya, sin hacer los cambios estructurales, y queremos subir entre un 20 o un 27% de las pensiones ahora solo por cálculo, bueno, ¿por qué el gobierno hoy día está renunciando a hacer modificaciones que estamos todos de acuerdo? Ahora, no que reboten en 15 años más. Les pido que escuchemos. Esta comparación, Tomás, no es buena porque primero simplifica el análisis, lo simplifica el análisis, y segundo lo que hace es como netear, ¿no? No, aquí tenemos hospitales y tenemos campamentos, y acá tenemos, ¿no es cierto?, los recursos, todos son recursos distintos, son fórmulas distintas, y además nosotros lo que estamos planteando es que hoy día son complementarios y lo necesita la familia de clase media. Antes de que conteste Tomás, me gustaría tomar contacto con Paloma Ávila, que tiene gente que quiere hablar con nosotros y hacer las preguntas a Alejandra y a Tomás sobre este punto. Paloma, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Claro, estamos acá en una feria de la comuna de Santiago Centro para preguntarle a la gente qué es lo que prefiere, cuál beneficio para ellos sería mejor en este caso en la pandemia. Incluso estamos acá con Isabel. Ella ya nos comentaba un poquito antes de que se trataba un poco su opinión, pero Rafael en el estudio y también los panelistas les gustaría saber, ¿IFE extendido o cuarto retiro? Para mí el cuarto retiro. El IFE extendido es como lo mismo, es como nada. Para mí es nada. Para mí el 100% sería mejor. ¿Por qué? Cuéntenme un poquito. Porque con eso uno puede pagar todo lo que debe y ponerse como al día en las deudas que pueda tener, o invertir esa plata en lo que uno puede, por ejemplo, en mi negocio. ¿Cuánto dinero tiene usted, sabe, dentro de la AFP? Sí, tengo como 9. Entonces me alcanza con eso para pagar todas mis deudas. Y usted dice que entonces prefiere el 100%. 100%. ¿Y? A la final es mi plata y en estos momentos lo laboral está malo, pagan una miseria y trabajáis 12 horas, entonces prefiero seguir invirtiendo mi dinero y yo tengo mi tiempo para ocuparlo con mi hija, con mi pareja. ¿Y no le preocupa, por ejemplo, la situación, lo que va a ocurrir con usted cuando tenga que jubilar o cuando ya no pueda seguir Es trabajando? que aunque tenga esa plata, voy a jubilar con el mínimo, peor que con el mínimo de la jubilación que están dando, con el base. Porque ya con 9 millones no voy a recibir nada. Es como una burla en realidad. En cambio, con esa plata yo puedo invertirla y hacer un negocio, invertirla en un negocio. Y voy a tener trabajo para más adelante igual. Entonces, por eso el 100% para mí es lo mejor.
Muchas gracias, Isabel. Claro, esa es la opinión acá. Hemos estado igual monitoreando un poco lo que ocurre, preguntando, ¿cierto?, dentro de este debate, ¿cuál es el beneficio que prefieren los chilenos? Más adelante, de todas formas, Rafa, tenemos acá más opinión en esta feria en Santiago Centro. Muchas gracias, Paloma. Tomás, subieron la vara. Me tocaba mi segunda intervención, vengo en desventaja, tengo una recién. Pero mira, varios puntos que yo discrepo con Alejandra y que le encuentro razón a Sam y le encuentro razón a esta señora, porque son dos ejemplos que los señalé en un principio. Mira, primer punto, yo me quedo con cuando Proboste dice, por ejemplo, y Ana Proboste, lo voy a evaluar cuando llegue. Ya está dejando como antecedente de que es un tema súper complejo. No es tan sencillo como decir que es algo complementario, no, es bastante complejo. Me quedo con Narváez cuando dice categóricamente no, que no está de acuerdo Narváez con un cuarto retiro. Me quedo con Boric, del de hace 2 semanas, que no estaba de acuerdo, pero ahora se convenció producto de que los parlamentarios de Frente Amplio le pidieron que estuviera a favor. ¿Por qué cito esto? No por empatar, por ganar, no, sino por decirte que esto es un tema complejo. Porque mira, Sam tiene razón. Sam dice, yo soy uno y recibo 177.000. ¿Cómo vivo con eso? Yo le encuentro toda la razón al ejemplo de Sam. Pero te doy otro ejemplo para que veamos que hay distintos casos. Una familia de 4 recibe 500 lucas por 3 meses más un cuarto mes al 50%, que espero que se corrija al 100%. Pero eso te da para esa familia 1.750.000 en 3 meses y medio. Pongámosle 4 meses sabiendo que el último es al 50%. El promedio del primer y segundo retiro es 1.400.000. Entonces el IFE a esa familia de 4 le conviene porque le entrega plata del Estado sin que él saque de sus ahorros. Entonces tienes razón, hay gente como Sam que está súper complicada y hay gente como esta familia que la alternativa del IFE le es más conveniente. En el caso de la señora que habló recién, yo no sé cuál es su edad, ya, se veía muy joven, pero especulemos que ella estaba, por ejemplo, en los 50 años, especulemos que se veía más joven en todo caso. Obviamente 9 millones es una burla para que le dé una pensión de ¿cuánto? Entonces en el caso de ella entra en la letra C del proyecto de ley que presentamos el jueves. Entonces, ¿qué te quiero decir yo, Rafael? Yo creo que lo totalmente impopular, pero lo responsable es llegar a diciembre y decir, ya inyectamos 6.000 millones de dólares en el IFE más el ILE, recuperamos 1 millón de empleos de los 2 que perdimos y resulta que en estos 5 meses más, o estos 3 y medio, recuperamos suponte 700.000 más. Ojalá, Dios quiera, a lo mejor no. Y si no lo hicimos, claro, vamos a tener que ir al tiro al cuarto retiro. No pongo duda al respecto. Pero ¿y si es que lo logramos? Entonces, por eso digo yo que en los tiempos hay que graduar sin preocuparse de la próxima elección. Hay que graduar preocupándose de los que le está sirviendo la herramienta, de los que no le está sirviendo, como el caso de Sam, y preocuparse de los montos que estamos involucrando. Lo que debíamos hace 12 meses atrás como país es nada que ver con los puntos del PIB que debemos hoy día. O sea, tenemos que reconocer que en 1 año y medio hemos aumentado la deuda a un nivel de que los intereses se van a pagar durante muchos años sin disminuir la deuda. Eso no es una justificación para decir que hoy día tengamos a un porcentaje de la población totalmente necesitada. No, no es ninguna justificación. Por eso yo solo digo responsabilidad para hacerlo bien, de buena forma. A ver, son las 10:28, permítanme un segundo porque hasta aquí llega nuestra transmisión por Chilevisión. Los dejamos en compañía del fútbol, pero nosotros seguimos en CNN conversando sobre este cuarto retiro, sobre si mantenerlo, suspenderlo, postergarlo, que parece una opción razonable, y analizando también cuánto tiempo más va a seguir esto, porque con 2.800, casi 3.000 millones de dólares gastados mensualmente en IFE, la pregunta que se hace muchísima gente es si conviene empezar a invertir en creación de empleo, directamente a subsidiar el empleo o seguir entregándole el recurso directamente a la familia.